Los personajes de la historia de hoy son Josué, el cual fue el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, ya que Dios no autorizó a Moisés a entrar a ella. Tenemos también a la ciudad de Jericó y por último a una ex prostituta de nombre Rahab. Para esta época los israelitas ya se encontraban al interior de la tierra prometida, pero todavía tenían que poseerla, ya que pueblos idólatras vivían en ella, y Dios había decidido quitarles esas tierras a esos pueblos idólatras y dárselas a los israelitas. O en otras palabras, la tierra que Dios les dio a Israel estaba ocupada y por lo tanto los israelitas tenían que entrar a desalojar a esos ocupantes de la tierra, lo cual, se ha dicho de paso, no eran un modelo a seguir, pues como se ha comprobado arqueológicamente practicaban sacrificios humanos, siendo la mayoría de los sacrificios de niños, y a partir de allí toda clase de barbaridades que te puedas imaginar. Entiendo que el concepto de que te den una tierra que ya está ocupada no es fácil de asimilar, y más si fue Dios el que lo hizo. Asimismo tuvieron problemas en entenderlo los israelitas y continuamente se quejaron. Y más si te digo que en algunos casos los israelitas tuvieron que ir a desalojar gente que era tan grande en tamaño que el viejo libro se refiere a ellos como gigantes. Y para que tengas una idea, la cama más grande mencionada en el viejo libro fue la del rey Og, la cual medía 4 metros de larga y unos 1,80 metros de ancho aproximadamente. Dios te bendiga a ti y a los tuyos, que Dios abra las ventanas de los cielos y lluevan bendiciones sobre tu casa hasta que sobreabunden. Y empecemos con la historia. El trasegar para poseer la tierra prometida fue todo menos fácil. No solo tuvieron los israelitas que desalojar a gente de gran estatura, pero también, como en el caso de esta historia, tuvieron que luchar con gente que se escondía detrás de murallas fortificadas, como fue el caso de la ciudad de Jericó, cuyos habitantes se escondieron detrás de los muros de la ciudad, dificultando así el proceso de los israelitas de poseer la tierra que les había dado Dios. Los muros de Jericó cayeron literalmente y se derrumbaron de una manera sobrenatural o poco convencional si quieres. Todo porque Dios le daría a Josué una estrategia para que esto ocurriera. Dios le dijo a Josué que el pueblo caminaría alrededor de los muros de Jericó y en completo silencio les daría una vuelta completa a los muros cada día por espacio de 6 días. Y al séptimo día el pueblo les daría 7 vueltas a las murallas de la ciudad y al final de la séptima vuelta el pueblo al unísono gritaría. Y así hicieron durante los primeros 6 días. Hombres armados iban al frente y tras ellos 7 sacerdotes levitas portando el arca de la alianza y tocando bocina, o trompeta si quieres, hechas estas bocinas de los cuernos de carneros. Y por último, tras los sacerdotes, la retaguardia protegiendo a los levitas y al arca. Dicho sea de paso, el arca de la alianza o del pacto fue un objeto muy sagrado para el pueblo de Israel de esa época y continúa siéndolo para los judíos practicantes de la actualidad. En esa arca hecha de madera y recubierta con oro estaban o están depositadas las tablas de la ley que Dios mismo escribió con su dedo en piedra, una vasija con maná y por último la vara o báculo de Aarón. En una de las películas de Indiana Jones se puede ver una representación del arca, la cual no se podía tocar ni mirar en su interior porque irremediablemente morirías. Y en efecto, cuando el arca real estaba siendo transportada hacia otro lugar, uno de quienes la estaban transportando vio como el arca se estaba desbalanceando hacia un lado e iba a caer. Y para nivelarla puso sus manos sobre ella directamente, falleciendo la persona en el acto. Dios había con antelación dado las instrucciones de construir aros en el arca, los cuales se usarían para pasar postes de madera a través de ellos y así no tocar el arca directamente cuando ésta fuera transportada. Estoy seguro de que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo al ver que el arca se iba a caer, pero igualmente hubiéramos fallecido. La moraleja aquí es: cuando Dios dice no toque, no lo hagas porque morirás. Así les fue dicho a Adán y a Eva, no coman y comieron. Por supuesto, murieron espiritualmente, creando para nosotros toda esta situación de nacer con un virus llamado pecado. Dios dijo no adulteres ni mates, el rey David lo hizo ambas y arruinó toda su vida en adelante.
Volviendo a la historia, retrocedamos un poco antes, donde una de las protagonistas de esta historia entra en acción. Antes de que los israelitas llegaran a Jericó, Josué envió a 2 espías a que entraran en la ciudad para que se pudiera conocer más en detalle las capacidades del enemigo. Los 2 espías se hospedaron en la casa de una trabajadora sexual llamada Rahab, pero fue dado aviso al rey que estos 2 espías se encontraban allí. Así que los soldados llegaron a la casa de Rahab y le pidieron que entregara a los 2 espías. Ella escondió a estos 2 hombres y negó que estuvieran aún en su casa y envió a los soldados tras una pista falsa. Cuando los soldados se habían marchado, Rahab les dijo a los 2 espías que huyeran con rapidez y también les dijo que ella sabía que Dios le entregaría la ciudad a los israelitas y les rogó que cuando esto ocurriera no le hicieran daño a ella ni a sus familiares. Con lo cual los 2 espías estuvieron de acuerdo. Debo aclarar que después de la toma de Jericó por parte de Israel, Rahab y uno de los israelitas se enamoraron y se casaron. Y por supuesto ella abandonó su trabajo por amor al Dios de Israel, para dedicarse a su esposo y los hijos que vinieron después. Pero también es necesario decir que en la época en que ocurrieron estos hechos y aún en la actualidad también, muchos de los israelitas no aceptaron esta unión y discriminaron a Rahab en gran manera, y aún muchos se avergüenzan. Las buenas noticias son que Jesús vino y derramó su sangre hasta la última gota por ti y por mí, y Él no discrimina a nadie, ni a asesinos, ni a prostitutas, ni a adúlteros, a nadie. Somos muy buenos para apuntar nuestro dedo y señalar a los demás, y se nos olvida que con la misma dureza que juzguemos a otros, así seremos juzgados por Dios cuando la hora llegue. Bien, recuperemos el hilo principal de la historia. Recordemos que cada día se les daba una vuelta a los muros de la ciudad sin pronunciar palabra y solo tocando la bocina hecha de cuerno de carnero. Pero el 7º día habría 2 cosas diferentes a los 6 días anteriores. Este 7º día no se daría una sola vuelta a los muros, sino 7 vueltas. Y al final de la 7ª vuelta, después que los sacerdotes levitas tocaran la trompeta, el pueblo gritaría al unísono victoria con gran griterío y los muros caerían. Después de que los muros cayeron, el pueblo de Israel entró y poseyó la ciudad, no sin antes poner a salvo a Rahab y a toda su familia. Y después le prendieron fuego a la ciudad y Josué decretó que nadie debería reconstruir esa ciudad por ninguna razón. Ahora hablemos un poco de la razón por la cual esta historia quedó consignada en el viejo libro. Una, sin lugar a dudas, es poner en conocimiento de todos nosotros las maravillas que Dios puede realizar. Y la segunda y más importante, que a los muros actuales que hay en nuestra vida le podemos aplicar la misma fórmula que Dios dio para Jericó. Y podremos lograr que esos muros que hacen imposible que nosotros disfrutemos de nuestra tierra prometida, caigan y podamos entrar, poseerla y disfrutarla. Personalmente, mi esposa y yo hemos aplicado esta estrategia en 3 ocasiones y los muros invisibles que nos impedían ser vencedores cayeron y tuvimos acceso a cosas que parecían humanamente imposibles. Para nosotros actualmente los sacerdotes y el arca no son otra cosa que Jesucristo. Podemos dar las vueltas orando en voz baja, para el 7º día dar las 7 vueltas orándole a Dios y al final gritar victoria. Y el Señor es fiel y justo y no te dejará quedar en vergüenza. Cuando tú empiezas a comprometer a Dios en tus planes, Él se ve obligado a actuar porque esa es su naturaleza y Él no puede negarse a sí mismo. No te dejes vencer del temor a los muros y a los gigantes. Recuerda lo que dice el libro. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si te gustó esta historia, puedes leerla tú mismo con más detalles en Josué capítulos 2 y 6. Muy bien, mis amigos, hemos terminado por hoy. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima semana.